Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de este apasionante estudio. Esta semana nos toca ver un poco más de cerca el capítulo 10 de Daniel. Un capítulo muy interesante con algunos detalles por descubrir. Antes de comenzar, vamos a hacer un breve repaso de los últimos dos capítulos. Esto nos ayudará a darle un poco de sentido extra al capítulo 10. Si recuerdan, hemos dicho que los capítulos 8 y 9 están relacionados con la misma visión. La intención original del Señor y del ángel Gabriel era presentar la visión del capítulo 8 e inmediatamente su interpretación. Pero a causa de las 2300 tardes y mañanas, el profeta no pudo soportar la explicación y tuvo que ser postergada por un tiempo. Podemos deducir esto porque en el capítulo 8 el Señor le da la orden a Gabriel para que le explique las 2300 a Daniel. Sin embargo, no vamos a encontrar en Daniel 8 esta explicación. Por lo tanto, sabemos que Gabriel no desobedecería una orden. Simplemente, por razones de fuerza mayor, suspendería la explicación para volver más tarde. Según nuestro estudio, los eventos del capítulo 8 ocurren durante el último año del reinado del rey Belsasar y el capítulo 9 durante el primer año del reinado del rey Darío. Ambos transcurren en el mismo año, 539 o 538 a.C. Por ese tiempo, lo único que ocupaba la mente del profeta era ver cumplirse el fin del cautiverio. Dijimos que quizá por eso se vio tan afectado al oír que las desolaciones durarían hasta 2300 años más. Estando en el primer año de Darío, el rey de Medo-Persia, Daniel ya había visto caer la potencia que había sido la causante de su cautiverio. El cumplimiento de las profecías de Isaías y Jeremías ocurría delante de sus ojos. Pero todo era muy contradictorio con lo que se le mostraba en la visión. Incluso llegó a pensar que a causa de la maldad y la falta de arrepentimiento genuino, Dios podría llegar a extender el castigo. Daniel era un hombre de oración, pero el primer año del rey Darío fue un año de especial oración. Eso lo podemos ver al comparar el capítulo 6 y el capítulo 9. Capítulos que acontecen ambos durante el primer año de Darío. Si observamos con detenimiento, veremos que el capítulo 6 narra sucesos que sin lugar a duda transcurren a lo largo de un buen periodo de tiempo. Quiero decir que no son acontecimientos que podrían haber ocurrido en un solo día. El ascenso del rey, la organización del Estado, el ascenso de Daniel consecuencia de su buen desempeño, la envidia de sus compañeros de trabajo, la búsqueda de defectos en su persona, su plan macabro para destruir a Daniel, la ejecución de ese plan. Todas cosas que claramente no suceden de un día para el otro. En cambio, Daniel 9 nos cuenta de una oración especial que hizo el profeta Daniel y su inmediata respuesta de parte del Señor. Esta oración y su respuesta claramente ocurrieron en un solo día. Por esto, en el video anterior sugerimos que Daniel 9 transcurre dentro del periodo de tiempo abarcado en Daniel 6. Si hacemos una línea de tiempo, se vería algo así. Lo que quiero sugerir es que cuando Daniel fue echado al foso de los leones, él ya había recibido la respuesta del capítulo 9. Las oraciones del capítulo 6 tenían el propósito de pedir a Dios por la liberación. Y el Señor respondió la oración, al mejor estilo que el Dios de los cielos puede hacerlo, yendo en contra de todo pronóstico, utilizando aquellas cosas que a nuestra corta vista de seres humanos no creemos que puedan tener algún beneficio. El Señor permitió que Satanás lleve a cabo su plan. Satanás no quería que el pueblo de Dios sea liberado. Por ende, no quería que Daniel eleve sus oraciones. Pero cada vez que un santo ruega a Dios, detrás de escena, más allá de lo que nuestros ojos ven, ocurre una batalla entre las huestes de Satanás y las huestes de Dios. Al prohibir Satanás que Daniel ore, lograría perturbar los planes de Dios. Así es que, haciendo uso de la envidia de sus compañeros de trabajo, los indujo a conspirar contra él para privarlo de la oración. Cuando Daniel fue echado al foso de los leones, las huestes satánicas tuvieron una victoria aparente. Pero Dios, cuya vista alcanza los confines de la historia, utilizó este evento para dar respuesta y cumplir el pedido de oración de su siervo. Daniel pedía por liberación y Dios respondió enviando a Daniel al foso de los leones. Este acontecimiento fue algo impresionante a los ojos del rey Darío. Es así que se encargó que todo el reino pudiese saberlo, incluso el futuro rey Ciro.
Presten atención, Dios usó la manera en que Daniel fue librado del foso de los leones para crear una impresión favorable en el espíritu de Ciro el Grande. Las magníficas cualidades del varón de Dios como estadista previsor indujeron al gobernante persa a manifestarle gran respeto y a honrar su juicio. Y ahora, precisamente en el tiempo en que Dios había dicho que haría reedificar su templo de Jerusalén, movió a Ciro como agente suyo para que discerniera las profecías concernientes a él mismo, bien conocidas por Daniel, y le indujo a conceder su libertad al pueblo judío. Gracias a lo sucedido en el foso de los leones, Ciro fijó su mirada en el anciano profeta. Comenzó a observarlo más de cerca y a tenerlo en especial consideración. Imagino que habrá querido escuchar de su propia boca lo ocurrido en el foso, la forma maravillosa en que Dios lo había librado enviando a su ángel. Pienso que también habrá querido saber más de su Dios y de la historia de su pueblo, de cómo Dios los liberó de Egipto y los hizo nación grande y especial delante de sus ojos. Imagino al rey preguntándole a Daniel cómo fue posible que esa nación grande y especial terminó siendo esparcida y asolada. El profeta seguramente le contó al rey todas estas cosas. Daniel era un ser humano como todos nosotros, y todo ser humano habla de lo que tiene en el corazón. Como dice la Escritura, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Se imaginan qué cosas abundaban en el corazón del profeta? Daniel no pensaba en otra cosa que no sea la liberación de su pueblo. Y entre todas estas cosas que Daniel probablemente haya conversado con Ciro, ¿qué más creen que le contó Daniel? Por supuesto que sí. Daniel mostró al rey Ciro las escrituras que hablaban de él. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. ¿Se imaginan la cara de Ciro al conocer lo que había sido profetizado sobre él más de 100 años antes de que él nazca? Les puedo asegurar que fue una experiencia impresionante. Por primera vez, después de muchos años, el gran Ciro II el Grande debe haberse sentido pequeño e insignificante. Ellen White, profeta de Dios, nos cuenta un poco al respecto. Cuando el rey vio las palabras que habían predicho más de 100 años antes que él naciera, la manera en que Babilonia sería tomada, cuando leyó el mensaje que le dirigía el gobernante del universo, yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y desde donde se pone, que no hay más que yo. Cuando tuvo delante de los ojos la declaración del Dios eterno, por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, púsete sobrenombre, aunque no me conociste. Cuando leyó en el registro inspirado, yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos, él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones. Su corazón quedó profundamente conmovido y resolvió cumplir la misión que Dios le había asignado. Dejaría ir libres a los cautivos judíos y les ayudaría a restaurar el templo de Jehová. Imagino ese momento. Debe haber sido épico. Ellen nos dice que Ciro resolvió cumplir la misión que Dios le había asignado. Ni bien se sentara en el trono de Medo-Persia, liberaría a los cautivos de Israel y daría todo lo necesario para restaurar el templo de este Dios tan maravilloso. Este momento de su vida fue un momento de conversión. Cuando una persona cumple voluntariamente los propósitos de Dios, cuando una persona decide hacer la voluntad de Dios y la lleva a cabo, no estamos hablando de otra cosa que de una conversión de corazón. El rey Ciro II el Grande tuvo su encuentro con el Señor. Su corazón quedó profundamente conmovido y decidió servirlo de corazón. En el año 537 o 536 a.C., cuando Ciro asciende finalmente al trono de Medo-Persia, hizo pregonar
por palabra y por escrito su deseo de liberar al pueblo de Dios. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado, en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Ahora, la causa ya no era solo de Dios, también era del rey. Ciro pide la liberación del pueblo judío y solicita que todos los que estén en su reino colaboren con bienes materiales. El rey también devuelve los utensilios del templo que el rey Nabucodonosor había tomado. ¿Se imaginan ese momento? Era el momento esperado. Más de 40.000 varones israelitas con sus mujeres y niños emprendieron el viaje de retorno a Jerusalén. Imagino al rey muy entusiasmado al ver salir al pueblo de Dios y ser él mismo su instrumento. Siempre que formamos parte de los planes de Dios, hay un gozo especial en nuestra alma. Fuimos diseñados para dar gloria al Señor. Está en nuestro ADN. Un rey, por más grande y poderoso que sea, es apenas una criatura pequeña a los ojos de Dios. Este nuevo éxodo debe haber sido un momento de gran gozo, dicha y felicidad. Y todo hubiese continuado así si el pueblo de Dios hubiese hecho lo que Ciro había hecho. Confiar más en la palabra de Dios y no tanto en lo que ven sus ojos. Ahora, con todo esto en mente, vayamos directo al capítulo 10. Estamos en el tercer año de Ciro. Ya han transcurrido 2 años desde que el pueblo de Israel fue liberado. Y el profeta Daniel nos cuenta: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera, y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. El profeta nos dice que durante ese año les fue revelada palabra. Esa palabra era verdadera y el conflicto era grande. En otras versiones, en vez de el conflicto era grande, dice el tiempo determinado era largo. También nos dice que comprendió la palabra y que tuvo inteligencia en la visión. Acá vemos una pequeña estructura de repetición y ampliación. Comprendió con tuvo inteligencia y palabra con visión. Esa palabra, que a su vez era un tiempo determinado largo y que a su vez era una visión, no es otra cosa que las 2300 tardes y mañanas. Entonces, al inicio del capítulo 10, Daniel nos cuenta que la visión que nos va a relatar tiene mucha relación con lo que vimos en los capítulos 8 y 9. Si recuerdan, en el capítulo 8 vimos que las 2300 tardes y mañanas no eran otra cosa que el paganismo y el papado ejerciendo dominio sobre el pueblo de Dios. Esa palabra utilizada para conflicto también significa guerra. En este sentido, todo el conflicto es una gran guerra en la que están involucrados el paganismo, el papado y el pueblo de Dios. Eso es justamente de lo que se va a tratar la visión del capítulo 10. Daniel 11:1 dice: y yo mismo, en el año primero de Darío el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Daniel 12:1 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel. En estos 2 versículos, quien habla es el ángel Gabriel. En ningún momento él deja de hablar. ¿Y saben cuándo comienza a hablar? Así es, en el capítulo 10. Recordemos que el capítulo 10 es apenas una parte de la última gran parte del libro de Daniel, comprendida por los capítulos 10, 11 y 12. Veamos qué dicen los versos 2 al 5. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero, estaba yo a la orilla del gran río Gidekel, y alcé mis ojos y miré. A diferencia del capítulo 8, en Daniel 10, Daniel tiene una aparición. ¿Recuerdan las 3 palabras utilizadas para visión? Teníamos la palabra chazón o jasón, que se refería a un sueño o un trance. La palabra maré, que se refería a algo que se ve o se percibe. Y la palabra mará, la cual abordaremos en un momento. En el capítulo 8, Daniel tuvo una visión de tipo chazón.
Esto significa que Daniel no se encontraba físicamente en el río Ulai. En cambio, en el capítulo 10, Daniel sí se encontraba físicamente junto al río Hiddekel. Recordemos que este río es lo mismo que decir el río Tigris, y es allí donde Daniel tiene estas apariciones. Sabemos que es así porque en los versos 7 y 8 nos dice que las personas que estaban con él huyeron, pero ¿qué hacía Daniel junto al Tigris? No tenemos datos precisos de qué era exactamente lo que estaba haciendo, pero podemos acercarnos bastante. Daniel, un anciano de 90 años, ya no era probablemente un funcionario público. Estaba gozando de su merecida jubilación. Daniel 1:21 nos dice que Daniel estuvo hasta el primer año del rey Ciro, por lo que suponemos que para el tercer año ya era un hombre retirado. Daniel era un hombre de edad. Su vida había transcurrido entre las fascinaciones de una corte pagana y su mente estaba fatigada con los asuntos de un gran imperio. Sin embargo, él se aparta de todas estas cosas para afligir su alma delante de Dios y buscar un conocimiento de los propósitos del Altísimo. Y en respuesta a sus súplicas, se le envía luz de las cortes del cielo, destinada a aquellos que vivieran en los días finales. ¿Con qué fervor, pues, debiéramos buscar a Dios a fin de que Él nos abra nuestro entendimiento para comprender las verdades que nos fueron traídas del cielo? Daniel se encontraba en lo que nosotros llamaríamos un retiro espiritual. A estas alturas habrá tenido amigos judíos y no judíos que le habrán querido acompañar. Ese retiro espiritual tenía un propósito: pedir por sabiduría y entendimiento. Y además, pedir para que el Señor influya sobre la mente del rey Ciro. Pero, ¿por qué influir sobre la mente del rey Ciro? ¿Acaso no era Ciro el rey que con tanta disposición había liberado al pueblo de Israel del cautiverio? Este rey, tan entusiasmado por hacer la voluntad de Dios, aparentemente se estaba echando para atrás. Pero, ¿por qué? Es que los cautivos judíos, una vez que volvieron a Jerusalén, tuvieron que acomodarse en la tierra que alguna vez había sido de ellos. Y calculo que les habrá llevado un buen tiempo hasta estabilizarse. La cuestión es que llegado el segundo año, comienzan a edificar el templo de Dios. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová según la orden de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Bajo el mando de Zorobabel y Josué, el pueblo judío comienza la obra de reconstrucción del templo. Abundaba la dicha por todo el pueblo. Todo el mundo cantaba y se alegraba, daban gracias a Dios por sus misericordias. Pero hubo una nota discordante. Y para aquellos que saben de música y tienen oído para apreciarla, saben que una nota discordante puede arruinar una hermosa pieza. Y algo que era perfecto, ahora ya no lo es. Basta con solo una nota desafinada para poner incómodas a las personas. Y eso fue precisamente lo que pasó. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Entre las personas que veían cómo se echaban los cimientos, había ancianos que habían alcanzado a contemplar la gloria del antiguo templo de Salomón. Y al ver los cimientos de este nuevo templo en apariencia inferiores a los de aquel templo, echaron a llorar. Las murmuraciones y las quejas, así como las comparaciones desfavorables que se hicieron, ejercieron una influencia deprimente en el ánimo de muchos y debilitaron las manos de los constructores. Los trabajadores se sintieron inducidos a preguntarse si debían proceder con la construcción de un edificio al que se criticaba con tanta libertad desde el mismo comienzo y que era causa de tantos lamentos. Si los que no se regocijaron cuando se colocó la piedra fundamental del templo
hubiesen previsto los resultados de su falta de fe en aquel día, se habrían espantado. Lejos estaban de comprender el peso de sus palabras de desaprobación y desilusión. Ni sabían cuánto iba a demorar la terminación de la casa de Dios el descontento que habían expresado. A causa de esta falta de fe, a causa de la ingratitud de estos pocos, a causa de su falta de discernimiento, por ver de más valor lo terrenal que lo espiritual, estas pocas personas hundieron en la duda al pueblo de Dios. A pesar de que todo había sido providencialmente dirigido, ya no tenían la misma convicción de antes. Además de esto, los enemigos del pueblo de Dios que vivían en los alrededores de Jerusalén sobornaron a los consejeros para frustrar el avance de la obra. Esto lo encontramos en Esdras 4, 4 y 5. Todo esto que te estoy contando sucedió en el segundo año de Ciro. ¿Se imaginan a Ciro recibiendo estas noticias deprimentes de parte del pueblo de Dios y estos informes engañosos de parte de sus consejeros? ¿Qué habrá pasado por la mente del monarca? Seguramente la duda llenó sus pensamientos. Y cuando la duda se apodera del ser humano es cuando Satanás ve su oportunidad. El príncipe de las tinieblas comenzó a influenciar sobre la mente del rey Ciro. Comenzó a sugerirle que había sido una mala idea dejar ir libre a ese pueblo. Quizá habrá pensado que su decreto de liberación del pueblo de Dios fue solo una emoción del momento. No sabemos con certeza qué habrá estado pensando el rey, pero sin duda que era algo perjudicial para el pueblo de Dios. Así es que Daniel hace lo que mejor sabe hacer. Se aparta del ruido de la ciudad para humillarse delante de Dios en ayuno y oración, pidiendo que sea el Señor quien libre esa batalla y derrote a las fuerzas enemigas. Durante 3 semanas, desde el día 4 hasta el día 24, Daniel se humilló delante de Dios pidiendo por el rey. A diferencia del capítulo 9, donde la respuesta fue inmediata, en el capítulo 10 vemos una tardanza aparente. Pero al final de sus 3 semanas de ayuno y oración, Daniel recibe una respuesta directa. El mismísimo Jesús se le aparece ante él junto con el ángel Gabriel. En respuesta a esta ferviente petición, el ángel Gabriel es enviado para influir sobre el corazón del monarca persa. El rey ha resistido las impresiones del Espíritu de Dios durante las 3 semanas en que Daniel estaba ayunando y orando. Pero el príncipe del cielo, el arcángel Miguel, es enviado para cambiar el corazón del obstinado rey e inducirlo a tomar una medida resuelta en respuesta a la oración de Daniel. Lo primero que el profeta ve es un resplandor de la gloria del Señor Jesús. Lo vemos en la descripción que nos da en los versos 5 y 6. Un varón vestido de lino, sus lomos ceñidos con oro de Ufaz, su cuerpo como el berilo, su rostro como relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y pies como el bronce bruñido, y su voz como estruendo de multitud. Esta descripción es muy similar a la que el profeta Juan ve en Apocalipsis capítulo 1. Este tipo de visión de la gloria de Dios aparece expresada con la palabra Mará. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. A causa de esta visión, Daniel pierde las fuerzas y cae al piso. En videos anteriores habíamos hablado de la visión Chazón y la visión Maré, y en este capítulo nos toca hablar de la visión Mará. En los versos 7 y 8, esta palabra Mará aparece 3 veces y hace alusión directa a lo que Daniel vio de la gloria de Jesús. En el verso 8, donde dice mi fuerza se cambió en desfallecimiento, también puede ser traducido como mi gloria se cambió en corrupción. Y eso es precisamente lo que todo ser humano siente al estar en la presencia del Señor. Toda gloria que podamos tener no es otra cosa que corrupción delante de Dios. De hecho, esta palabra mará también significa espejo, y puede significar que vemos a Dios por espejo, tal como Pablo lo explica en 2 Corintios 3, 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Esa vislumbre de la gloria de Dios, que además de transformarnos de gloria en gloria, también nos muestra nuestra verdadera condición, esa, queridos amigos, es la visión Mará. La vieron profetas como Isaías, Ezequiel, Pablo, Juan, donde ellos mismos relatan experiencias parecidas a la de Daniel.
Luego de ver esta gran visión, Daniel siente una mano que lo toca, lo levanta del piso y lo pone de rodillas. Este sujeto comienza a hablarle y mientras le habla, Daniel se va poniendo de pie con la poca fuerza que le queda. Le dice: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Este sujeto no es otro que el ángel Gabriel, el mismo que se le había aparecido en Daniel 8 y 9. Gabriel comienza a explicarle el porqué de su tardanza. Le dice que desde el minuto 0 de su oración, él salió para responder su pedido, pero le dice que tuvo dificultades que requirieron la ayuda de Miguel. Para los que todavía no saben, Miguel es otro de los nombres con los que se hace referencia a Jesús. Esto lo sabemos porque Miguel es un arcángel según Judas 9. Y arcángel significa jefe ángel, y Miguel significa el que es semejante a Dios. Un jefe ángel semejante a Dios no puede ser otro que Jesús. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Gabriel le dice a Daniel que viene para hacerle saber lo que va a suceder con su pueblo en los postreros días. Y dice algo muy interesante, porque la visión, Chazón, es para esos días. Gabriel utiliza la palabra chazón. Recordemos que se refiere a un sueño o visión tipo trance. Esta visión no es otra que la visión del capítulo 8 que ya abordamos previamente en otros videos. Todo el capítulo 10 es la antesala de lo que Gabriel nos dirá en el capítulo 11. A pesar de que Daniel se encontraba en pie, no podía hablar. Tenía sus ojos fijos en el suelo y no profería ninguna palabra. Al parecer, Gabriel esperaba algún tipo de interacción con el profeta, o por lo menos estar seguro de que estaba prestando atención a sus palabras. Recordemos que ya le había pasado antes que Daniel no pudo soportar la visión, y tranquilamente en este caso podía pasar de nuevo. Pero en el versículo 16, uno con semejanza de hijo de hombre tocó sus labios, y Daniel pudo hablar. Entonces ahora puede comunicarse con Gabriel. Le dice que la visión Mará lo dejó sin fuerzas, y que está con dolores. Entonces, en el verso 18, este que tenía semejanza de hombre lo toca otra vez y lo fortalece. Esta parte del texto es bastante confusa y difícil de seguir. A muchos nos ha pasado que no sabemos si el que habla es Gabriel o es Jesús. Por eso está bueno aclarar esto, que para una persona que entiende hebreo es mucho más sencillo. El que toca los labios de Daniel es uno semejante a hijo de hombre. La palabra semejante utilizada aquí es demut y significa con forma de. Este no es otro que Jesús. En cambio, el que fortalece a Daniel es alguien semejante a hombre, no a hijo de hombre. La palabra utilizada aquí es maré, y como ya habíamos mencionado previamente, esta palabra significa apariencia. Este es el que está hablando con Daniel, o sea, Gabriel. Es la segunda vez que Gabriel da fuerzas a Daniel. La primera vez fue en el verso 10, y también es la segunda vez que se refiere a él como varón muy amado. Y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Esta vez Daniel no se desmaya, sino que recobra las fuerzas y está listo para escuchar al ángel. Gabriel pregunta: ¿sabes por qué he venido a ti? ¿Saben por qué vino Gabriel? He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Gabriel vino para hacerle saber a Daniel y a nosotros lo que va a suceder en los postreros días. Vino para darnos más detalles acerca de la chazón. Es un corto tiempo que el ángel dispone para dar a conocer los planes de Dios. Gabriel le dice: te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Sea cual fuere ese libro, sin duda tiene registrados los planes de Dios para este mundo. Como dijimos hace unos momentos, Gabriel comienza a contarnos lo que está escrito en el libro de la verdad a partir de los versículos 1 y 2 de Daniel 11, y continúa hablando hasta Daniel 12:4, donde le pide a Daniel que selle el libro porque es para el tiempo del fin. El capítulo 10 nos muestra una vislumbre de todo lo que el cielo está haciendo por nuestra salvación. Nos muestra todo lo que un profeta tiene que pasar y las batallas que se tienen que librar para que los planes de Dios sigan su curso.
Lo que nuestros ojos ven no es absolutamente nada comparado a la realidad espiritual. Todo el cielo se movilizó solamente para que Daniel pueda recibir esta notable revelación de la boca de Gabriel y para que la misma pueda llegar hasta nuestros días. Podríamos decir que a Daniel no le tocaba ponerse a investigar sobre los eventos del tiempo del fin, porque ya era un anciano y faltaba muchísimo tiempo todavía. Pero, ¿qué excusa pondremos nosotros? Gabriel hablará en el capítulo 11 y es nuestro deber escuchar atentamente lo que tiene para decir, porque nosotros ya estamos en el tiempo del fin. Espero que este estudio haya sido de utilidad para vos. Nos vemos la próxima semana.